Lo que pasa con las leyes nuestras es que defendiendo el astillero, defendemos la flota mercante, defendemos el comercio exterior en manos argentinas y afectamos la propiedad social de los medios de producción. Las empresas del Estado que tienen un fin social son una propiedad social de los medios de producción. Y esa propiedad social de los medios de producción amenaza, en la medida que uno se mete en la cadena de valor del comercio exterior argentino, que es fundamentalmente producción agropecuaria, amenaza la propiedad agropecuaria de los terratenientes de la Argentina. Porque hay dos tipos de inversiones en los propietarios de la tierra. Hay una inversión productiva, que es el campo que se explota, y hay una inversión especulativa, que es el campo que se compra y no se explota, porque se tiene para achicar al competidor y echarlo del mercado. Entonces, en una época de la Argentina, que eran apenas 16 millones los argentinos, que es cuando Perón asume el gobierno en el 46, sí, adelante. Es cuando Perón asume el gobierno en el 46, la Argentina era chiquita, era de apenas 16 millones de personas. Y la producción argentina en parte se exportaba y en parte estaba dedicada al mercado interno. Ahora bien, había una enorme cantidad de tierras improductivas. ¿Por qué? Porque si con una esquina del campo era posible hacer una parcela productiva, todo el resto del campo era propiedad especulativa para que nadie compitiera con él, para que nadie compitiera con el propietario, para que nadie compitiera con el terrateniente. Entonces, no me acuerdo ahora el nombre, surge el impuesto a la renta potencial de la tierra. El impuesto a la renta potencial de la tierra fue un invento peronista para que toda la tierra pagara impuestos, produjera o no produjera. Entonces hubo una resistencia enorme de la parte de la sociedad rural argentina, toda la oligarquía terrateniente, en contra del impuesto a la renta normal potencial de la tierra, que era lo justo. Si usted es el dueño de la tierra y no la quiere explotar, es una decisión suya. Pero al Estado le tiene que pagar como si toda la tierra tuviera producción. Entonces eso fuerza al propietario de la tierra a producir, a buscar mercados, a exportar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene dos vertientes. Una vertiente argentina, que eran las ligas agrarias, masacre de Margarita Belén en el Chaco, década del 70, la matanza de Margarita Belén. Y tiene otra vertiente, el movimiento de campesinos sin tierra de Brasil. En la Argentina abortó, las ligas agrarias abortaron, los mataron a todos, los persiguieron tanto, los torturaron, los asesinaron, los desaparecieron y no pudieron recuperarse nunca. En Brasil el movimiento tuvo más suerte, pero fueron más bravos también. Entonces, ¿qué hacen? Ocupan las tierras improductivas del facendado, que así se llama el oligarca en Brasil. Entonces van y ocupan las tierras que el otro no atiende. Entonces, el MST en Brasil es Movimiento Sin Tierra, el MST, y ocupa parte de la propiedad especulativa de los grandes terratenientes. Obviamente los terratenientes los corren a tiros, lo cual resulta económicamente inexplicable porque los corren a tiros y después no hacen nada. Corren al Movimiento Sin Tierra de la tierra cuando el Movimiento Sin Tierra estaba cosechando y después dejan que se caiga la cosecha y que se vaya toda la mierda. Porque la propiedad esa es especulativa, es para que nadie se meta a competir con él en la góndola del supermercado, en los hilos de acopio, en los puertos desde donde se exporta. O sea, compra mucha tierra para tenerla de más, para que otro no sea su competidor. Genera un monopolio.
Genera un monopolio. tener el monopolio. Algo parecido. Se llama oligopolio. El monopolio es cuando el dueño es uno solo. El oligopolio es cuando son pocos. Entonces, el oligopolio es el origen de la palabra oligarca. Mezcla de oligopolio con cagador. Y entre muy, Claro, Sí, es así. coincide. entre muy pocos determinan el precio. Entre muy pocos determinan el precio. Entonces, nuestro FODIN, nuestro transporte por agua con reserva de cargas, al meterse en la cadena de valor que describía hoy verticalmente en el rubro del transporte, después se mete con los $350 de la soja. Y tarde o temprano termina impactando sobre la propiedad especulativa de la tierra. Entonces, como ven nuestra intención patriótica, toda la oligarquía le pone la prueba a nuestros proyectos de ley. Y aprueba otras forradas que simulan ser nuestras, pero son antagónicas a nosotros. Preguntas y vamos terminando, si es que las hay. Tendría que ser lo mismo que un conglomerado de empresas navales que se juntan para fijar el precio de mercado y acaparar el mercado y marcar un estándar. Sí. Los mercados son lugares de lucha, constantemente. Y los regula el Estado en beneficio del pueblo o los regulan las multinacionales en beneficio de sus ganancias. No hay mercados libres. La conjunción mercado libre es una mentira. Todos los mercados son regulados. O los regula el Estado a favor del pueblo, de la gente, o los regulan los privados a favor de sus ganancias. Fíjense ustedes que cuando las empresas eran del Estado, jamás tuvimos una guerra de tarifa como la que estamos teniendo ahora, donde de un lado están los guerreros y del otro lado están las víctimas. Porque ¿qué posibilidad tenés de llamar a otra empresa porque la que te vende el gas es muy cara? ¿Qué posibilidad tenés? Ninguna. ¿Qué posibilidad tenés de decir no? Esta empresa de electricidad se está abusando, me voy a pasar a otra empresa. Entonces todo ese bagallerío espantoso hace que la gente vuelva a pensar en la estatización, vuelva a pensar tarde y mal, derrotada, vencida, arrastrada por el piso, acorralada por las tarifas. No una actitud digna de alguien que empieza, sino la actitud desesperada de alguien que resiste. Están volviendo a pensar en la estatización, en la socialización de la propiedad privada de los medios de producción, porque son medios de producción. En vez de producir una mercadería, producen un servicio. En vez de producir una cosa, te producen un servicio. Pero es propiedad privada de un medio de producción, de servicios en este caso. Las leyes generarían un círculo virtuoso entonces. Las leyes generarían un círculo virtuoso donde el beneficiado por el subsidio, que es el que se lleva el barco barato, tiene que poner un 2% del bruto de su facturación, que es una miseria, para poder seguir construyendo buques. Es una miseria, el 2% es una miseria. Pero con eso alcanza. A la Argentina con eso le alcanza. Por ahí la India precisaría un FODIN un poco más alto porque son menos eficientes que nosotros. Seguramente en Sudáfrica, que no tienen industria naval que yo sepa, o el Congo, van a necesitar tal vez un poquito más. Pero un poquito más, ¿cuánto es? Un 3, un 4%. Pero lo que nosotros proponemos, no lo proponemos solamente para la Argentina, es una verdad universal. Es una verdad universal. Supongamos un armador milillo, ¿no es cierto? Y va a pedir a cualquier astillero del país un barco determinado con unas proporciones determinadas. El FODIN financiaría todo el barco, o sea, de punta a punta. El 85% del barco. La ley FODIN dice que para la construcción del buque, el 15% tiene que ponerlo el armador, el 15% inicial. Ese 15%, vamos a explicarlo eso. Listo con esto, podemos borrar. Sí, sí.
ese 15% inicial, que tiene que poner el armador, lo puede obtener financiado de los equipos. Entonces, 15% armador, 85% Jolín. ¿Está? Ahora bien, esto es crédito. Y esto, si el armador quiere, lo puede poner con plata de su bolsillo o puede comprar el motor, la maquinaria de cubierta, los motogeneradores, que a su vez le van a dar crédito. Entonces esto es crédito nacional y esto es crédito extranjero. Entonces cuando se firma el contrato, el FODIN provee el 85% del costo del barco con crédito nacional. Y el armador, si quiere, pone el 15% y si no, con crédito extranjero, consigue eso. Como los armadores son conocedores del ambiente, hacen sus propios negocios. Pero el astillero, con tal de que le carguen el buque, muy bien puede gestionar, puede arrimar a quien el armador le convenga o le guste, porque normalmente hay preferencia por marcas. Entonces, supongamos, el tipo ya tiene 3 o 4 barcos y tiene todos sus motogeneradores que son MAN. No va a querer un buque nuevo que tenga un motogenerador Caterpillar, va a querer que tenga MAN porque ya tiene repuestos, ya tiene cojinetes, ya tiene pistones, bielas, todo el repuesterío de los motogeneradores lo tiene ahí. Ya lo tiene probado. Lo tiene probado, tiene su gente entrenada en mantener eso. Entonces va a decir, bueno, yo quiero el barco, pero quiero que los motogeneradores sean MAN. Bueno, se lo damos al 15%, usted ya compró 4 barcos, necesita que lo presentemos con MAN. No, él va solo allá. MAN ya lo conoce, lo tiene registrado. Dice, voy a hacer un barco en la Argentina, necesito motogeneradores. Entonces así va acumulando y él consigue crédito extranjero. Entonces tampoco tiene que poner el 15%. O sea, lo arma con todo con crédito. Lo arma todo con crédito. Y lo devuelve a medida que lo explota. La Argentina le da el 85% del buque. Y lo va devolviendo a medida que lo explota. Lo va devolviendo a medida que lo explota con una rentabilidad espantosa, que en el caso de que hablamos hoy de $70 la tonelada, ustedes calculen que un buque lleva 60.000 toneladas, 70.000 toneladas, 75.000 toneladas. Lo amortizaría muy rápido. Por 70, 7 por 7, 49, son $5 millones en un mes y medio. De los cuales el 30 y pico % es ganancia. Así que tiene limpio de pelo y barba 15. En un mes y medio $1,5 millones. En un buque que vale 40, 50 palos. En un mes y medio hizo bulla. O sea, lo amortizaría bastante Lo rápido. amortiza muy rápidamente. El crédito del FODIN está hecho para devolverlo en 10 años. ¿Y qué vigencia tienen estos tipos de construcciones? 25, 35 años, vida útil, quisiste decir. Sí. No se dice vigencia, se dice vida útil. Bueno. Pero o sea que por ahí con 2 años, 3 años de explotación pagaría el buque y le quedarían 27 años de ganancias. De ganancias limpias de pelo y barba. Lo que pasa es que el barco, a medida que va envejeciendo, se va volviendo cada vez más caro de explotar. Lo trato mal a este guacho porque es uno de los que me dice payaso mala onda, por eso. Este es uno de los creadores. Vos no te rías porque a vos te dicen payaso sin dientes. Entonces, el buque en 10 años se paga a sí mismo. Y todavía le quedan 15, 20 años de vida útil para dar todo ganancia. Lo que pasa con los barcos es que los barcos, como los autos, a medida que pasa el tiempo empiezan a bajar un poquito de aceite, entran a mecánico cada vez más seguido, requieren más cambio de eje,
¿Y los seguros? El seguro se va volviendo un poquito más caro. Entonces el costo operativo, que se llama del barco, va creciendo y el flete sigue manteniendo el mismo precio. Llega un momento en que o se vuelve parte del mercado marginal o lo vende, se deshace de él, lo vende como chatarra, digamos, y ya está totalmente reventado el barco y encarga uno nuevo. Los ciclos que nosotros hemos hecho con el plan naval tienen 35 años de duración. Entonces los barcos están calculados y proyectados como para 35 años de vida útil. De manera tal que cuando el primer buque de la serie, había 100 y pico, no me acuerdo cuánto eran, ponele 120 graneleros. Cuando se fabrica el último granelero, el primero ya está tan viejo que hay que fabricarlo otra vez. Entonces el plan naval es un plan sin fin, porque se va renovando todos los años, se va actualizando todos los años, y cuando termina el último buque de la serie, el primero, ya hay que refabricarlo porque está agotada su vida útil. O sea, si tiene la constancia... ¿Cómo? Las reparaciones a medio término. Esas reparaciones, en el caso de los buques mercantes, se hacen varias veces a lo largo de su vida útil. Son paradas programadas, se va midiendo el desgaste, se sondea, por ejemplo, el desgaste del motor principal, se ponen sondas entre el pistón y la camisa y se va midiendo el vuelgo que hay. Cuando el vuelgo ya es excesivo, empieza a gastar demasiado combustible, empieza a gastar demasiado aceite, hay que cambiar pistones. Como eso está previamente calculado, se calcula que el buque trabaja, ponele 2 años y tiene que entrar a dique seco. En la entrada a dique seco lo que va sí o sí es la pintura. Entonces se limpia todo el casco, se saca el buque del agua, se limpia todo el casco y se lo vuelve a pintar. Se cambian los ánodos. Se cambian los ánodos de sacrificio de zinc, todo eso está todo calculado para que dure 2 años y no más de 2 años. Ahora, ya que tenés el barco afuera, cualquier desperfecto, cualquier cosa que andaba más o menos, que pesaba andar mal, se repara en ese preciso instante. Y a medida que va transcurriendo la vida útil, supongamos un barco muy bien mantenido, para cada 2 años. Pero hace pintura y muy pocas cosas más. Y cada 2 años entra y entra y entra. Entonces, en esa entrada a taller, digamos así, en esa entrada a dique seco, que es el taller del barco, es donde se hace todas estas lecturas que estoy diciendo. Algunas otras se pueden hacer inclusive en navegación. Pero en toda su vida útil, con el mantenimiento adecuado, la explotación del barco genera las divisas para poder construir otro. Sí, sí, rápidamente. Aportando para el FODIN ya está. En 10 años se paga ese barco a sí mismo. Y poniendo el 2% del bruto facturado por flete para el FODIN, cuando llegue el momento de que el barco se va de la vida útil, otra vez vuelve a tener 85% de crédito nacional y otra vez vuelve a tener 15% de crédito extranjero. Esta picardía de obligarlo al armador con el 15% es porque es un número alcanzable y descarga la espalda argentina de no tener que bancar el 100%. Si hubiera fabricante nacional, como es de esperar en el futuro, que haya fabricante nacional de motogeneradores, haya fabricante nacional de todo lo que el barco necesita, entonces ¿qué va a pasar? El 85% va a ser crédito nacional estatal y el 15% va a ser también crédito nacional pero privado. ¿Se entiende? Sí, sí. Acá yo tengo una pregunta, pero prefiero dejarla para otro momento porque tiene que ver respecto al financiamiento con lo que las cartas de crédito y esas cosas, así que lo vamos a dejar para otro momento donde sea más específico el tema de, por ejemplo, cómo funciona o cómo arranca un contrato con un armador extranjero o local. Esa es la pregunta. Bueno. Pero hay otra que dice el 40% del subsidio, que es la primera parte de lo que vimos, es para astilleros nacionales, estatales y privados, en el caso de Argentina, pero también en cualquier parte del mundo, también, cualquiera que sea estatal
o privado en cualquier parte del mundo es subsidiado un 20 o un 30% o un 40%. Para corregir, como corresponde, el subsidio es para el barco. Si lo construye un astillero estatal o lo construye un astillero privado, el subsidiado es el barco, porque el que se vende a 100 cuando costó en Corea y Japón 120, se sigue vendiendo a 100 cuando costó en Europa y Estados Unidos 130, se sigue vendiendo a 100 cuando costó en Brasil o en Argentina 140, es el barco. Porque el astillero japonés o coreano cobra 120 pero vende a 100. El norteamericano y el europeo cobran 130 pero venden a 100. Entonces, ¿quién se lleva el beneficio? Los astilleros, lo que laburaron, lo cobraron, salieron hechos. El que se lleva el beneficio es el que se lleva más barato lo que en realidad costó más fabricar. Y ese es el armador, no es el astillero. Lo que pasa es que el discurso de la derecha, los verdaderos neutas del siglo XXI, el gordo Lanata y varios hijos de puta por el estilo, dan vuelta a las cosas, las ponen exactamente al revés y confunden a toda la gente. Pero los subsidiados son los armadores, no son los astilleros. O sea, el subsidio, podríamos corregir este término diciendo que en vez de ser a la industria naval, es a la marina mercante el subsidio. Ahí está. Eso es estrictamente así. Los subsidios son a favor de las marinas mercantes. ¿Por qué? Porque lo mismo que pensamos nosotros cuando vimos lo del flete, lo piensa también Japón, lo piensa también Corea, lo piensan todos ellos. Y sin embargo construyen. Y construyen. Y vos decís, pero pueden ser tan tontos estos tipos que son los líderes. No, porque han hecho tal estudio tan pormenorizado que hay buques factoría que arrancan en origen con los autos sin armar y los van armando in itinere, los van armando en el itinerario, los van armando en el curso de la navegación. Entonces el buque factoría, como si fuera un buque de pescado, digamos que sería buque fábrica. Los buques fábrica terminan de armar el producto en el viaje. Entonces, si va cargado con heladera, va cargado con automotores, va cargado con algún tipo de bien de producción industrial, el buque fábrica termina de fabricar navegando. Claro, el buque de factoría, claro. Para no tener la tripulación ociosa. Aprovechan Son todo, buenos. Ahí laburan extra los perros. ¿Querés viajar? Laburá. ¿Se entiende entonces? Sí, sí, La realmente subsidiada es la marina mercante, no los astilleros. Acá y en cualquier parte del mundo. ¿Terminamos por hoy? Sí, sí, sí. Gracias. Nos vemos. Bueno, gracias, gracias.